Buenas tardes, soy la doctora Romina Andrada. Hoy vamos a hablar de dermatitis atópica. Siempre que doy esta charla de dermatitis atópica, me gusta mostrar esta imagen de esta paciente que fue una de las primeras pacientes con dermatitis atópica cuando era residente de dermatología pediátrica. Y algo que me quedó grabado de esta nena, que era una paciente bastante crónica, era su carita en los momentos donde ella estaba con brote y su carita de felicidad cuando ella venía bien a los controles. La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria de la piel, pruriginosa, crónica y recidivante, de curso y pronóstico variable. Se caracteriza por presentar brotes y remisión. Ocasiona trastornos físicos, pero también emocionales, no solo al paciente, sino también a su familia, ya que afecta bastante la dinámica familiar en casos moderados y severos. La epidemiología tiene una prevalencia, se estima en la afectación en niños entre un 20% y este porcentaje es menor en adultos donde alcanza entre un 2 y un 8%, con lo cual es un problema sanitario importante. Es un motivo de consulta bastante frecuente para la especialidad. Generalmente es mucho más frecuente en los climas fríos y secos, en las regiones urbanas, en los niveles sociales y educativos altos, principalmente en los estilos de vida occidental, y se cree que esto tiene que ver con una hipótesis de higiene. En la epidemiología, las mujeres están más afectadas que los varones en una relación de 1,51. Con respecto a la edad, generalmente en un 75% las lesiones ya aparecen en el primer año de vida, un 50% afecta entre el tercer y cuarto mes de vida, el 90% antes de los 5 años, y un dato que por ahí es tranquilizador para las familias es que un 70% involuciona en la adolescencia. Pero recordando que también hay casos que pueden iniciarse en la adolescencia y también hay casos que pueden iniciarse en la adultez. Entre un 40 y un 65% tiene antecedentes personales o familiares de atopía, y entre un 50 y un 60% puede haber rinoconjuntivitis o bien asma asociado. En la etiopatogenia es una dermatosis de origen multifactorial, caracterizado por la interacción entre diferentes procesos: la predisposición genética, los factores inmunológicos, la alteración de la barrera de la piel y los factores gatillantes. Con respecto a la predisposición, se sabe que hay una herencia poligénica de expresión variable, y cuando un padre está afectado con dermatitis atópica tiene una posibilidad de transmisión de un 60%, y si ambos progenitores están afectados es de un 80%. Existen varios genes implicados en esta patología y cada vez se estudia más, y su alteración explicaría la tendencia a una activación de los linfocitos T helper 2 ante diferentes estímulos ambientales. La barrera cutánea está afectada y esto se cree que tiene que ver con el déficit de filagrina, ceramida y lípidos del estrato córneo, que lo que termina sucediendo es que no tienen capacidad de retener el agua, por lo tanto hay mayor penetración de antígenos, y también los péptidos antimicrobianos están en menor cantidad, con lo cual hay mayor predisposición a a la infección. Entonces, acá, debido a esta barrera cutánea alterada, es el motivo por el cual aparece la cerosis, que es la sequedad de la piel, el prurito, que es la picazón, y la infección. Los trastornos inmunológicos, se sabe que hay una tendencia, como explicábamos, de sobreexpresar estas citoquinas de los T helper de tipo 2. Y a su vez también existe en algunos casos el aumento de la IgE y el aumento de la eosinofilia. También esto activa los mastocitos, con lo cual genera mayor inflamación. Y la expresión clínica es el eczema.
Este es un cuadro de toda la alteración que sucede en la piel de los niños en momentos cuando no está con lesión, en el momento agudo y en el momento crónico. Fíjense la gran afectación de citoquinas, de interleuquinas, toda la movilización que existe en cada uno de estos procesos. No nos vamos a detener en esto, pero sí quería que vean este cuadro porque es importante después ver cómo los tratamientos sistémicos en casos moderados o severos se van trabajando sobre estas interleuquinas, principalmente la interleuquina 13, que son interleuquinas muy importantes para el proceso de inflamación. En lo que respecta a la etiopatogenia, también tenemos a los factores desencadenantes, las variaciones climáticas, el contacto con irritantes. No hay un alergeno específico. Generalmente son pacientes que son sensibles y su piel es sensible a varios elementos, por ejemplo, el polvo, las lanas, las fibras sintéticas, algunos jabones, detergentes, cosméticos, el polen, algunos productos microbianos, la tensión emocional, las infecciones respiratorias. Algunos alimentos podrían estar relacionados. También tenemos el estrés emocional como un gatillante importante. También tenemos algunos factores exógenos inespecíficos, porque en realidad hay un círculo vicioso entre lo que son los irritantes, el rascado, el ejercicio, la sudoración. También hay otros factores que pueden estimular. El círculo vicioso de la dermatitis, a ver si- existe un círculo vicioso de la dermatitis atópica donde comienza con esta, ¿se acuerdan que hablábamos de la cerosis o de la sequedad de la piel que genera picazón? La picazón genera rascado y el rascado genera inflamación o bien irritación o lo que expresamos con el término de eczema. Esto genera heridas, o sea, una barrera cutánea que está alterada, abierta, y el riesgo de sobreinfección. Este círculo vicioso es algo que sucede todo el tiempo en el paciente y es donde hay que ir tratando los diferentes momentos del proceso. Existen criterios diagnósticos de dermatitis atópica, aunque su diagnóstico principalmente, ¿cierto?, es clínico. Por ahí a veces hasta poder captar algunos pacientes y hasta poder entender la patología, nos apoyamos en algunos criterios. Dentro de los criterios mayores, tiene que haber por lo menos 3 criterios donde el prurito es la clave fundamental, la distribución y la morfología típica según la edad, el eczema crónico o esto de ser recidivante con brote y remisión, y la historia previa de atopía personal o familiar. También debe cumplir 3 de 23 criterios menores. Dentro de estos tenemos la cerosis, la ictiosis, la queratosis pilar, IgE elevada, la esquelitis, dermatitis de pezón, pliegues palpebrales, pitiriasis alba. Ahora vamos a ir viendo algunas de de estos signos. Em, Como dijimos, entonces este es otro tipo de criterio, el de Williams y Barney, que en realidad se utiliza más el anterior, pero debe presentar la dermatitis pruriginosa, porque como dijimos, el prurito tiene que estar presente siempre, más una historia de compromiso de pliegues cubitales, popliteos, tobillo, cuello, esto principalmente en menores de 10 años, la historia personal de asma o atopía en el personal o familiar, como dijimos, la historia de piel seca en el último año, los eczemas flexurales visibles o que comience antes de los 2 años. En la clínica, repito nuevamente porque el prurito es algo que por ahí es fácil de ver. Recuerden que en los primeros meses de vida el sistema nervioso no les permite rascarse a los bebitos, pero sí por ahí pueden estar más irritables o se frotan la espalda contra la cama o contra la camilla cuando los desvestimos. En la etapa del lactante y primera infancia, generalmente es desde los 2 a 3 meses hasta los 3 años de vida, la afectación empieza en la cara y en el cuero cabelludo. Se caracteriza por ser placas eritémato-vesículo costrosas, generalmente son simétricas. Puede afectar también, como se ve en la imagen, la frente, la zona del pañal y las zonas convexas de los miembros.
Las lesiones en esta etapa generalmente son más bien exudativas, son de difícil tratamiento y generan irritabilidad y alteración en el sueño. La localización es de mayor importancia diagnóstica que la propia morfología en sí. Fíjense este caso de esta bebita con las mejillas, ¿no es cierto?, con esta afectación simétrica y fíjense qué exudativo que era ese eczema. En la etapa infantil, que se toma entre los 2 y los 12 años, acá existe un polimorfismo lesional, significa que tenemos diferentes tipos de eczema. La liquenificación con engrosamiento e hiperpigmentación de la piel puede estar presente. Generalmente son zonas de flexión o de los pliegues muy pruriginosas y la cara en este caso suele estar respetada. Fíjense esta niña con estas lesiones, principalmente como decíamos en los pliegues, en el abdomen. Fíjense que tiene como varias diferentes áreas, ¿no es cierto? Esto que decíamos del polimorfismo lesional, áreas liquenificadas, áreas exudativas, áreas erosivas. En la etapa del adolescente, el dorso de las manos y de los pies son lugares donde tienen bastante predilección, también los párpados, las zonas de flexión, y puede verse también dermatitis aisladas de las manos o bien dermatitis liquenificada crónica. Acá hay un caso de eczema de párpados, la zona, como decíamos, de las manos. Fíjense las zonas convexas también afectadas y una dermatitis de pezón, que son también de difícil manejo. Las lesiones también según cómo se presentan pueden ser agudas cuando tienen lesiones de tipo vesiculosas. Estas suelen ser más exudativas, cerosas y siempre suelen tener una base eritematosa. Las lesiones agudas, subagudas o crónicas, en estas ya tenemos pápulas, placas eritematosas, puede haber descamación, puede haber exudación también. Y las lesiones crónicas, por el rascado crónico principalmente, son áreas de piel liquenificadas, engrosadas, donde se puede ver el cuadriculado de la piel. ¿Se acuerdan que hablábamos de los criterios menores o de entidades asociadas? Acá tenemos el eczema numular, que llamamos a este tipo de eczema, que son como moneditas. El doble pliegue de Denny Morgan, que es ese plieguecito que también se ve en niños con historia de atopía respiratoria, con el oscurecimiento en la zona de las ojeras. Las eczematides acromiantes o pitiriasis albas, muy frecuentes, a veces las relacionan con parásitos. Bueno, pensar que también esto puede ser un indicador de piel atópica. La hiperlinearidad palmar, esto hay que buscarlo, hay que mirarlo, hay que comparar con nuestras manos. La queratosis pilar muy frecuente en la zona principalmente de la parte extensora de los miembros. La keilitis, a veces simplemente vienen con keilitis, con descamación en la zona y sequedad en la zona de los labios. Las disidrosis muy frecuentes y motivo de consulta muy frecuente. Y el tema es que en dermatitis atópica no todo es tan fácil, ¿no? Porque hablábamos de los criterios, de la clínica, pero ¿qué pasa? También existen varios diagnósticos diferenciales que son muy parecidos o que nos pueden hacer confundir. Dentro de estos tenemos las dermatitis seborreicas. Recuerden que la dermatitis seborreica principalmente aparece en los primeros meses de vida. A veces es un indicador de que el paciente puede posteriormente presentar dermatitis atópica y a veces vemos pacientes que tienen junto dermatitis seborreica con la dermatitis atópica. Se caracteriza por estas costras que son más amarillo untuosas, generalmente en la zona del cuero cabelludo, en la zona de las cejas, en la zona de las orejas, pero también puede tener afectados los pliegues, donde ahí nos puede hacer confundir con las dermatitis atópicas. Las dermatitis de contacto, que recuerden que pueden ser desde bebitos, principalmente por el níquel, por botoncitos de los bodys, que también a veces nos confunden con lesiones de eczema. Las escabiosis, muy frecuente en nuestro medio, sobre todo en medios de bajo nivel socioeconómico, con esas lesiones que son papulares
eritematosas, vesiculosas, costrosas, con ese polimorfismo lesional, pero es muy frecuente que en el periodo lactante las escabiosis se eczematicen, ya sea por el tratamiento o por la infección del parásito, y ahí también es donde nos confunde con dermatitis atópica. Fíjense, este es un caso de lupus eritematoso neonatal, con esas lesiones que son placas eritematosas, descamativas, erosivas, ¿no es cierto? Muy similares también a un eczema. El lupus eritematoso sistémico en un adolescente. Los prurios, que también los prurios son muy frecuentes y tenemos que pensarlos como diagnóstico diferencial. Una psoriasis en periodo de lactante no es muy frecuente, pero cuando aparece es de difícil diagnóstico. Fíjense que más allá del compromiso de la zona de pañal, fíjense que tenía sus placas de psoriasis. Siempre revisar completo al paciente. Fíjense en la zona de la implantación del pelo, cómo son zonas de psoriasis donde se puede ver esa escama más blanco nacarada. Las alergias alimentarias muy frecuentes en el periodo de lactante, entonces prestarle atención que no todo es dermatitis atópica, porque esto se corrige con dieta y con un manejo multidisciplinario, por supuesto. Las micosis fungoides, que son el diagnóstico diferencial de las eczemátides acromiantes o esas pitiriasis albas que hablábamos, son máculas hipopigmentadas que no resuelven, que tienen meses y años de estas lesiones. Bueno, en estos casos hay que hacer biopsias reiteradas hasta poder lograr el diagnóstico certero. Acuérdense que es un tipo de linfoma cutáneo y aparece en pediatría, o sea que también hay que estar atentos, no quedarnos con que es una eczematía acromiante y nada más. Así también tenemos el ALDI, que también es otra reacción que se caracteriza por lesiones hipopigmentadas, las pitiriasis liquenoides hipopigmentadas. Existen varios diagnósticos diferenciales de esa eczematía acromiante o pitiriasis alba. También los pruridos actínicos. Esto en realidad no somos una zona de frecuencia de prurido actínico, pero hemos tenido algunos casos también y se caracteriza porque esto es un problema es una enfermedad fotosensible, o sea, el problema es que la exposición solar y que genera este tipo de lesiones, fíjense, muy similares a los eczemas, donde afecta principalmente los labios, hay afectación ocular también. Las inmunodeficiencias primarias, acuérdense que este es un gran grupo de patologías y dentro de ellas existen algunas que tienen compromiso de eczemas. Son eczemas que son recalcitrantes, eczemas que no se mejoran con los tratamientos habituales, son eczemas exudativos. El paciente suele tener otros síntomas asociados. Son pacientes que tienen otitis a repetición, infecciones respiratorias o diarreas, eh, o también puede tener abscesos, dependiendo la patología, ¿no? Fíjense el gran grupo que tenemos. Acá tenemos un ejemplo de eritrodermia neonatal, que era una inmunodeficiencia combinada severa, un síndrome de Omenn, que tiene una eritrodermia de tipo más exudativa, con mucha diarrea, un síndrome de hiper IgE, que se caracteriza por lesiones de eczema y además abscesos fríos. Con respecto al laboratorio, en realidad el laboratorio debe ser individualizado porque uno con el laboratorio simplemente puede tener un panorama. Hay algunas veces que tenemos eosinofilia periférica, no es que ayuda al diagnóstico. El valor de la IgE puede estar aumentado entre un 70 y un 80%, pero no solamente por la piel, a veces puede tener que ver también con la sensibilización a alergenos de la comida, con las rinitis alérgicas, con cuadros de broncoespasmos. Entonces, sabemos que tenemos dermatitis atópicas que están asociadas a hipersensibilidad mediadas por IgE o bien las que no están asociadas a hiper-IgE. O sea que para nosotros el aumento o no de la IgE no nos hace olvidar el diagnóstico de dermatitis atópica. Las complicaciones de las dermatitis atópicas principalmente son la sobreinfección bacteriana, recordando que los niños con dermatitis atópica están colonizados en más del 90% por Staphylococcus aureus. Por ese motivo es que
es tan frecuente de ver las sobreinfecciones bacterianas. Ustedes van a ver que esos eczemas se empiezan a poner más exudativos. Si uno lo ve en detalle, tiene como estas costras melicéricas. Suelen ser también eczemas polimicrobianos porque muchas veces, como son crónicos, hay rascado, hay que tratarlos con antibióticos de amplio espectro. La eritrodermia es otra complicación, no es tan frecuente, puede aparecer en menos del 1% de la población, pero cuando aparece la eritrodermia por dermatitis atópica es realmente de muy difícil manejo, son pacientes que hay que internarlos, tienen muchísimo prurito y generalmente están sobreinfectados también. La erupción variceliforme de Kaposi, este es un caso muy reciente que tuvimos en el hospital de una bebita. Fíjense donde ustedes pueden ver que sobre el área de eczema aparecieron lesiones más de tipo vesiculosa. Con la progresión de los días esto fue empeorando y bueno, y después fue solucionando. En este caso fue producida por un herpes virus de tipo 1, pero también sabemos que esto puede ser desencadenado por el virus de varicela, por los moluscos y por el virus de Coxsackie. La predisposición a infecciones virales es algo muy frecuente. Fíjense esta paciente con sus áreas de eczema y lesiones de verrugas vulgares, HPV. Y también esta otra con su eczema de párpado y un molusco contagioso en el borde palpebral. Hoy en día se habla mucho de la carga de la enfermedad. La dermatitis atópica sabemos que provoca un impacto negativo en la calidad de vida de los pacientes y de sus familiares. Afecta a diferentes áreas del paciente. Por ejemplo, afecta el sueño. Son pacientes que duermen mal, duermen poco, están inquietos, duermen más de día que de noche. Se duermen en la escuela y los profesores avisan esto a los padres. Hay trastornos psicológicos de depresión, de ansiedad. En los adolescentes puede haber ideas suicidas cuando hay casos de dermatitis atópica severa. Hay baja autoestima, ¿no es cierto?, por cómo se empiezan a ver, sobre todo en el periodo de adolescentes. Hay retraimiento social, generalmente se evitan las actividades familiares y sociales. También existe un impacto en la vida sexual, esto en los adolescentes, en los adultos, donde hay un impacto negativo con su sexualidad. En la escuela hay casos de bullying, en la vida laboral hay un ausentismo laboral importante, aparte de la creencia o el falso mito de que esto podría contagiar a los compañeros de trabajo o de la escuela. Otra cosa importante que se empieza a dar mucha relevancia en estos últimos años son las comorbilidades. Se sabe que puede haber comorbilidad de alergias alimentarias, del asma, de rinoconjuntivitis, de conjuntivitis, queratitis, queratocono, la esofagitis eosinofílica y también algunos trastornos, por ejemplo, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del espectro autista, la depresión, ansiedad y trastornos de conducta. Tengo algunos pacientes con trastornos del espectro autista y dermatitis atópica moderada severa, que imagínense es de muy difícil manejo. Eh, También hoy en día se habla de este nuevo trastorno, que es un trastorno del procesamiento sensorial, que se sabe que es una terminología que se está hablando nueva, donde existe como una alteración justamente en esta, ellos sienten como molestias con la ropa, molestias con las actividades físicas, todo impacta negativamente en las áreas de desarrollo del niño. Con respecto al tratamiento, el tratamiento tiene sus objetivos, que principalmente son los de aliviar los signos y síntomas, prevenir o reducir las recurrencias, prevenir las exacerbaciones a largo plazo, pero principalmente acá es educar a la familia y al paciente y el trabajo interdisciplinario que debemos hacer entre pediatras, dermatólogos, a veces también algunos alergistas, inmunólogos. em,
neumonólogos también y psicología también, que muchas veces nos apoyamos en ellos. Los cuidados de la piel son fundamentales y es una herramienta clave que esto, teniendo tratamientos tópicos o sistémicos, esto no se deja de realizar. El cuidado de la barrera cutánea es primordial. Y esto también ustedes como pediatras lo pueden ir indicando al paciente cuando ya ven que tiene piel seca y prurito. Entonces, indicar estos baños diarios, cortos, con agua tibia, que puedan utilizar sustitutos del jabón o Sindex o jabones cremosos o jabones de avena. El secado sin frotar la ropa blanca y de algodón sobre la piel, porque se sabe que las ropas de colores tienen anilina y pueden exacerbar los cuadros de eczema. Evitar el contacto directo con lana o con polar, evitar perfumes para la ropa, humectantes y emolientes, dependiendo del tipo de piel, ver si es indicado o no el agregado de la urea. Se puede indicar las compresas o los vendajes húmedos, que a veces los utilizamos con vaselina, a veces se pueden utilizar con corticoides. Esto por ahí hay que tener un poco más de experiencia para indicarlos. No restringir dietas solamente en casos de que haya algún síntoma digestivo. Bueno, se hará la consulta con el gastroenterólogo, como decíamos también, con este equipo multidisciplinario. No, no restringir el deporte porque es algo que les hace bien. Son niños que se tienen que desarrollar de la mejor manera posible y el deporte les hace bien. Por ahí sí elegir qué tipo de deporte y según cómo esté la piel del paciente. Pero ustedes me preguntarán entonces cuál es el mejor tratamiento. Y la verdad es que esto uno va adquiriendo experiencia en el tratamiento de dermatitis atópica. Ustedes van a ver que cada dermatólogo, cada especialista tiene su librito, como decimos, ¿no es cierto? Cada uno tiene, en esto hay que es muy artesanal, es muy individualizado, es como el paciente está en ese momento que uno lo ve. Quizá ustedes también lo vieron de una determinada manera y cuando llega a la consulta con el especialista está totalmente, ya sea empeorado o mejorado, pero es totalmente diferente. Es muy importante que los pacientes tomen fotografías de sus lesiones porque también en un mismo paciente pueden haber diferentes tipos de lesiones, como decíamos hoy, ¿no? Exudativas, vesiculosas, costrosas, impetiginizadas, más eczematizadas. Entonces, bueno, esto es muy importante de ir evaluando qué tipo de eczema genera el paciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer de tratamiento? Comenzamos con corticoides tópicos, usamos de baja potencia, de alta potencia, ¿cuántos días? ¿Cómo lo usamos? Usamos los inhibidores de fosfodiesterasa como el crisaborol, usamos los inhibidores de calcineurina como el tacrolimus. Esto más que nada es para que sepan, generalmente ustedes manejan algunos corticoides tópicos. Lo importante, como decimos, es que no lo usen de manera prolongada, que usen de baja potencia, que el paciente tiene que tener un entrenamiento y tienen que estar educados en el uso de corticoides. El crisaborol y el tacrolimus son medicamentos que generalmente los usamos los especialistas. Em, Ponemos antihistamínicos o no, hoy en día está prácticamente en desuso los antihistamínicos porque se ha visto que en realidad no alteraría toda esta etiopatogenia que estuvimos hablando. En ningún lado los antihistamínicos son utilizados para inhibir, ¿no es cierto?, esa cascada inflamatoria de la que hablábamos, pero quizá a veces nos apoyamos un poco en los antihistamínicos con esa idea de generar un poquito de sedación también. Em, el antibacteriano tópico, o sea, en qué momento usamos mupirocina o ácido fusídico. Esto también es muy importante porque si las lesiones están muy exudativas y ponemos algún antibiótico, empeoramos el eczema. Entonces, hay momentos que hay que poner cremas, hay momentos que hay que utilizar lociones antisépticas, entonces eso también es difícil, en qué momento sí, en qué momento no. Con respecto a los antibióticos orales, acá estuvimos hablando de esta
sobreinfección y esta colonización que tienen, mejor dicho, los pacientes con dermatitis atópica. Entonces, estar atentos a las sobreinfecciones. Sabemos que hoy en día los Staphylococcus aureus están viniendo cada vez más agresivos. Los corticoides orales, no usarlos, por favor, de manera indiscriminada y tampoco en cada momento, y tampoco enseñarle a las mamás que los utilicen. Muchos pacientes con dermatitis atópicas vienen a la consulta y quizá ustedes como pediatras le indicaron en algún momento y el paciente lo siguió utilizando. Es lo que vemos bastante frecuente en consulta, que dicen, ah, no, cada vez que se brota yo le doy la betametasona oral y le hacen en el mes quizá 2 veces o 3 veces en el mes, aunque sea utilizándolo por cortos periodos de tiempo. Esto afecta de manera sistémica. Los tratamientos inmunosupresores, esto ya para los casos, ¿no es cierto?, más moderados a severos. Hoy en día tenemos, por suerte, tratamientos inmunosupresores e inmunomoduladores. En esto se ha crecido mucho, en dermatitis atópica hay una escalerita de tratamiento. Esta es una guía que es bastante reciente, del 2022, donde tenemos esta escalerita de tratamiento que generalmente nos apoyamos los especialistas, donde ustedes van a ver que en el primer escalón, como decíamos, los emolientes, el cuidado de la barrera cutánea no puede dejar de estar presente, el evitar los alergenos que estuvimos hablando, el programa de educación. El paciente con dermatitis atópica es un paciente que lleva muchísimo tiempo en una consulta porque uno se la pasa educando al familiar, al paciente con respecto a esto. En el segundo escalón, que son los casos de dermatitis atópica leve, bueno, acá podemos utilizar los corticoides, como decíamos, los inmunomoduladores locales, los vendajes. También los corticoides y los inmunomoduladores los utilizamos de diferentes maneras, o sea, tenemos tratamientos proactivos, tratamientos reactivos, que seguramente ustedes los fueron escuchando en algún congreso de pediatría. Esto más es del resorte del especialista, pero necesitamos de ustedes que en las consultas pediátricas, si el paciente está bajo un seguimiento de un dermatólogo, que ustedes reinterroguen esto, si está cumpliendo, si cómo está. Es de gran apoyo para nosotros que el pediatra esté de la mano ayudándonos, porque quizá ustedes los ven más seguidos a nuestros pacientes. Entonces, que no llegue el paciente cuando ya está mal, ¿no? O sea, esto del seguimiento es fundamental. En las dermatitis atópicas moderadas, bueno, esto es lo que les comentaba recién, uno ya utiliza más estas terapias proactivas o reactivas. También se pueden utilizar el VB de banda angosta, nosotros en nuestro medio no lo tenemos, pero existen corrientes. En el dermatológico de corrientes lo utilizamos, pero la verdad que no es algo que se utilice de manera aislada, generalmente se hace con otros tratamientos. Y para los casos severos, tenemos al metotrexate, tenemos a la ciclosporina, pero en realidad todos estos son tratamientos off-label y lo que se le está dando mucha importancia, que seguramente también ustedes lo van a empezar a escuchar, es el dupilumab, que es uno de los tratamientos que vino a cambiar realmente la terapéutica de los pacientes. Seguramente ya algunos de ustedes deben tener pacientes con dupilumab. El dupilumab actualmente se hacen inyecciones que según la edad del paciente se hace cada 15 días o una vez por mes y es un tratamiento target, es un tratamiento que va dirigido a esa interleuquina específica que estaba alterada cuando yo les mostré esa gran cascada y la verdad es que tiene una muy, muy buena evolución. El problema que tenemos, por supuesto, que es el alto costo del medicamento. Quizá con el tiempo, bueno, esto disminuya, pero bueno, esto se deja solamente para casos severos, pero la importancia que yo quiero que ustedes se lleven de esta charla es que ya está aprobado en nuestro país para mayores de 6 meses, o sea que quizá van a empezar a ver algunas indicaciones, por supuesto que se súper interroga y el tratamiento no va a ser dado para cualquier bebé, pero es un tratamiento que ustedes deberían de conocer y de estar más atentos. Bueno, así que para finalizar, ustedes
y que no les quede la duda, o sea, cuál sería el mejor momento para derivar al dermatólogo pediatra. Como les dije hoy, ustedes como pediatras pueden iniciar las medidas basales, ¿no es cierto?, de estos cuidados de la barrera cutánea. Quizá, como les decía, algunas veces pueden, si se animan, utilizar algún corticoide de baja potencia. Y si ven que con esto no se soluciona, o si el paciente ya tiene eczemas recalcitrantes, persistentes, sobreinfectados, con vesicoampollas, extensos, con sintomatología agregada, o bien con alguna otra patología asociada, no duden en derivar al dermatólogo pediatra. La importancia del dermatólogo pediatra es, como les dije, trabajamos en equipo y trabajamos interdisciplinariamente con ustedes. Nosotros nos apoyamos en los pediatras, no es la idea de que nosotros manejemos el paciente. Ustedes van a ser siempre el pilar de la continuidad del desarrollo de este paciente, así que la idea es que trabajemos en equipo. Les dejo mi correo por si tienen alguna duda, por si quieren hacer alguna consulta o si les interesa que les envíe algún artículo, alguna guía. Y bueno, lo que necesiten, por supuesto, siempre estamos a su disposición. Desde ya, muchas gracias por su atención y quedo atenta si hay alguna pregunta. Muchas gracias.